¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto me da que nos volvamos a encontrar a través de este medio, Radio Jai 104.3 FM. Para mí es un honor, es un gusto poder estar con ustedes, servirle a mi Señor a través de el estudio de la palabra. Servirle a ustedes para mí es un honor, es un placer. Vamos ahora para comenzar nuestro estudio del día de hoy. Padre bendito, Señor Dios que estás en el cielo. Padre, te damos muchas gracias, Señor, en este día. Primeramente, Señor, te damos gracias por la vida, Señor, por permitirnos, Señor, abrir nuestros ojos a un día más, Señor. Un día más lleno de oportunidades, Padre, para ponernos a cuentas contigo, Señor, para ponernos a cuentas, Señor, con aquel que tengamos problemas, Señor, con aquel, Señor, que tengamos algunas circunstancias, Señor, difícil, Padre. Gracias, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser más como tú quieres que seamos, Padre. Padre, te damos gracias por este tiempo de estudio, Señor, porque es una manera, Señor, de alabarte a ti, Señor, de darte gloria, Padre, para conocerte cada vez más, para conocer cada vez más tu voluntad, Señor. Te damos muchas gracias, Señor. Y hoy, Señor, comenzamos un nuevo tema, Padre de la Gloria. Y yo te pido, Señor, que sea tu Espíritu Santo, Señor, llevándonos a toda verdad, Señor, que sea tu Espíritu Santo abriendo nuestro entendimiento, Señor, quitando todo estorbo, todo aquello, Señor, que quiera venir, Señor, a robar nuestra atención, Padre. Te doy muchas gracias, Señor, por cada uno, Señor, de mis hermanos en la fe, por los amigos y amigas, Señor, que aún siguen, Señor, escuchando, Señor, cada lunes, Padre Santo, los estudios, Señor, de tu palabra. Te doy gracias, Señor, por sus vidas, Señor, y te pido, Padre de la Gloria, que tú, Señor, establezcas tu palabra, Señor, en nuestras mentes y en nuestros corazones, Señor, y que lo pongamos por obra, Señor. Te doy muchas gracias, Señor. Gracias, muchas gracias, amado Dios. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Pues vamos a comenzar, amados hermanos, un nuevo tema el día de hoy. Y hoy vamos a estudiar, vamos a comenzar a estudiar un salmo que a mí me parece un salmo maravilloso, un salmo precioso. Todos los salmos son extraordinarios. Hay que recordar, amados hermanos, que pues la palabra de Dios, ¿te acuerdas que a un principio de nuestros estudios, incluso tuvimos un estudio que fue muy extenso, que hablamos precisamente sobre la palabra de Dios y que la palabra de Dios es ahí donde el Señor escribió todo su propósito para nuestras vidas. Fue escrito desde lo más profundo de su corazón. Y te acuerdas que habíamos estudiado que la palabra de Dios fue dictada por el Espíritu Santo a 40 hombres, ¿verdad? Que el Señor escogió para dictarles la palabra y que ellos le escribieron tal cual el Espíritu Santo se las dictó. Entonces, por lo tanto, cada palabra, cada texto de la Sagrada Escritura está llena de poder. Está llena de poder porque no es algo que el escritor, ¿verdad? Aquel que la escribió, ¿verdad? A quien de esos 40 hombres no escribieron por su propia cuenta, no escribieron lo que a ellos les parecía, lo que ellos creían, no, sino que fue algo que el Espíritu Santo les dio a que escribieran y que es el carácter, el amor de Dios reflejado en la palabra de Dios, porque es Dios mismo dictando la palabra a cada uno de estos escritores, a cada uno de estos personajes que escribieron la palabra de Dios. Y bueno, pues en este caso no es la excepción, son los salmos, ¿verdad? Que la gran mayoría de ellos los escribió David. Ese David que fue rey, pero que antes de ser rey, pues fue niño como cualquiera de nosotros y que vemos, ¿verdad? Ahí escrito en la palabra de Dios la vida de este personaje de David, un hombre, dice, el mismo Señor Jesús dijo, ¿verdad? El mismo Dios, perdón, dijo, un hombre conforme al corazón mío, conforme al corazón de Dios, un hombre el cual el Señor
Dios Todopoderoso expresó que era un hombre conforme a su corazón. Y que vemos salmos maravillosos, maravillosos, hermanos. Todos los salmos escritos son salmos que nos hablan. Incluso David habla en los salmos, ¿verdad? Desde lo más profundo de su corazón, desde el dolor, desde la angustia. Pero en todos los salmos expresa cómo su socorro, su fortaleza, su poder viene de lo alto. Y estos salmos, hermanos, no solamente el Señor los dio a escribir a David y a otros escritores, ¿verdad? Para él, para su sustento, sino para todos y cada uno de nosotros los cristianos que podemos pasar por diferentes etapas en la vida de dolor, de angustia, de tribulación, y que en cada uno de los salmos vamos a encontrar un remanso de paz para nuestro dolor, para nuestra angustia, para nuestro sufrimiento. Ahí el Señor nos expresa que Él siempre va a estar ahí, va a ser nuestro sustentador, va a ser nuestro confortador, va a ser nuestra fortaleza, nuestra torre fuerte, nuestra roca. Y hoy en específico vamos a comenzar un estudio profundo sobre el Salmo 23, el cual tiene por subtítulo en algunas de las Biblias, ¿verdad? Jehová es mi pastor. Y voy a leer el Salmo 23. Es un salmo precioso, maravilloso, y en el cual vamos a aprender muchas cosas. Este estudio va a ser un estudio extraordinario, hermanos, que nos va a edificar mucho. Nos va a edificar. ¿Por qué? ¿Y por qué digo nos va a edificar? Porque cada estudio que hemos tenido, hermanos, primero tiene que edificar mi vida, porque si no, sería yo como un merólico nada más. Entonces, este salmo nos va a edificar tanto a mí como a ti, hermano, y vamos a aprender muchas cosas, muchas cosas. Este estudio del Salmo 23 hace tiempo, hace algunos años, tal vez 3, 4 años antes de la pandemia, un hermanito me comentó de este estudio y me decía que era un estudio precioso, un estudio hermoso, un estudio muy, que edificaba mucho y me platicaba tantas maravillas de este estudio. Bueno, sé que el salmo de por sí, ¿verdad? Cuando lo leemos en la palabra, es un salmo extraordinario, pero desglosarlo creo que debe de ser todavía, porque sacarle toda la esencia a la palabra de Dios, eso es maravilloso, hermanos. Y cuando este hermanito me comentó eso, pues me atreví a decirle que si podía darme ese estudio. Incluso en algún momento pensé formar un grupo de personas para que, pues no nada más me lo diera a mí, sino no lo diera a más personas y fuéramos edificados. Pero el hermanito, su respuesta cuando le dije se quedó pensando y después de pensarlo unos segundos me contestó, ¿sabe qué, hermanita? Póngase a orar y si el Señor le dice que sí, yo le doy este estudio. La verdad me dio un poco de, pues, de tristeza a lo mejor, porque pensé, dije, bueno, ¿por qué me dice eso, verdad? Recibimos, ¿verdad? Recibimos por gracia como regalo y lo único que nosotros podemos hacer es lo mismo, dar de gracia lo que hemos recibido de gracia. Este estudio llegó a mis manos, ¿verdad? Y quiero compartirlo con ustedes, hermanitos. No quiero ser egoísta, no quiero decirles, primero pónganse a orar, no. Quiero compartirlo con ustedes porque sé de antemano que este salmo nos va a edificar en gran manera y vamos a aprender cosas maravillosas en él. Vamos a ser sustentados con la palabra y vamos a conocer más a profundidad
este maravilloso salmo, el Salmo 23. Voy a leerlo, amados hermanitos. Dice la palabra de Dios en el Salmo 23, dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezarás mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Este salmo es un salmo maravilloso, hermanos. Es un salmo precioso, donde vamos a ver a nuestro amado Jesucristo, donde vamos a ver a nuestro amado Salvador, fungiendo como ese hermoso pastor. El libro de los Salmos siempre, amados hermanos, ha tenido un encanto especial para todo el creyente de todos los tiempos, para todos los creyentes de todos los tiempos. Y en ellos encontramos las experiencias de los creyentes del Antiguo Testamento, que también vivieron en medio de la maldad de este mundo, como lo estamos viviendo actualmente, hermanos. En tiempos antiguos, en tiempos del Antiguo Testamento, también vivieron la maldad del mundo, como actualmente la estamos viviendo. No estamos mejor ni menos que ellos. Estamos viviendo toda la maldad del mundo también en nuestro tiempo, como lo vivieron ellos, tiempos de angustia, tiempos de dolor, tiempos de restricción, tiempos de persecución, como ahora está sucediendo, hermanos. Ahora está comenzando la persecución, o ha estado la persecución todo el tiempo, y ahora en nuestros días, pues la persecución se está dando de muchas maneras, hermanos. No necesariamente, ¿verdad? Es el que nos andemos escondiendo, ¿no? El que no nos permitan predicar, el que no nos permitan hablar de lo que la palabra de Dios dice. Eso es persecución, amados hermanos. Y a nosotros, como te menciono hace un momentito, ¿verdad? Los cristianos de hoy, no nos resulta difícil identificarnos con ellos y usar esos cánticos maravillosos de los salmos para acercarnos a Dios y obtener el mismo consuelo y fortaleza que ellos encontraron en los salmos. Entonces, te decía yo hace un momento, ¿verdad? Que en los salmos podemos encontrar pues fortaleza, consuelo a todo lo que estemos pasando, sea lo que sea. De entre todos los salmos, este salmo, el Salmo 23, es sin duda uno de los más conocidos y más apreciados, ¿verdad? Constantemente podemos escuchar el Salmo 23. Es muy mencionado en la iglesia, es muy mencionado, ¿verdad? Leyéndolo a lo mejor en el púlpito, o leyéndolo como una lectura en la iglesia. Entonces, es bien conocido el Salmo. ¿Quién no conoce el Salmo 23? Es un salmo muy conocido, hermanos, y es un salmo que se recita continuamente, ¿verdad? Pero sí, se recita y se conoce, pero a veces no conocemos a profundidad la esencia de este salmo. En sus versos, los creyentes hemos encontrado aliento y confianza para afrontar las diferentes etapas en nuestra vida de cristianos. En especial, ha acompañado a muchos en su lecho de muerte y han sido iluminados por sus versos en el tramo final de su viaje a la presencia del Señor. Y eso es verdad, hermanos. Muchas personas que están en el último tramo de su vida, se les ha leído ese salmo y han tomado la decisión de recibir a Cristo. Se han arrepentido de sus pecados. Y entonces han viajado
a la presencia del Señor. Y muchos cristianos, estando en sus últimos momentos, les ha sido leído este salmo para cerrar sus ojos y ir allá a la presencia de su buen pastor, de nuestro amado pastor. Y la figura de Cristo en el Salmo 23 es lo que vamos a tratar o vamos a estudiar para identificar en este salmo la figura de Cristo. Para cada lector cristiano resulta difícil la lectura de este salmo sin pensar casi automáticamente en Cristo, el buen pastor, cuya figura es reiteradamente exaltada en el Nuevo Testamento. Y eso es cierto, hermanos. Cuando nosotros leemos, ¿verdad?, el Salmo 23, cualquier cristiano puede identificar a Jesucristo en el Salmo 23. En Juan 10:11, la palabra de Dios dice, y son palabras textuales del Señor Jesucristo, dice, yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas. En Hebreos 13:20 dice la palabra de Dios, y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Amén. Aquí vemos a Pablo, ¿verdad?, hablando en Hebreos también de nuestro gran pastor, que nuestro amado Dios eterno lo resucitó de los muertos por el pacto de sangre establecido. Amén. Y en Primera de Pedro 2:25 dice, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas, refiriéndose obviamente a nuestro amado Jesucristo. Entonces, cuando nosotros leemos en el Nuevo Testamento, ¿verdad?, que Jesús es nuestro buen pastor y que el mismo Jesús dijo, yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas e indudablemente dio su vida por cada uno de nosotros. Y cuando leemos, nos vamos al Salmo 23, indudablemente identificamos a ese buen pastor con nuestro amado Jesucristo. Y podemos ver en un estudio que tuvimos, ¿verdad? Hablábamos del personaje central de la Biblia y veíamos que desde el Génesis hasta el Apocalipsis encontramos en cada libro de la Biblia, en los 66 libros de la Biblia, en los 39 libros del Antiguo Testamento y en los 27 del Nuevo Testamento, en cada uno de ellos podemos encontrar a Jesucristo. Y en los salmos, lo encontramos en el Salmo 23 también. En todos los salmos se encuentra el Señor Jesucristo. Pero los cristianos nos identificamos con el Salmo 23 porque ahí podemos identificarlo de una manera extraordinaria a nuestro buen pastor. Pero antes de entrar de lleno a nuestro estudio, vamos a ver cómo, amados hermanos, vamos a ver el contexto que tiene el Salmo 23 con el Salmo 22, que es el salmo anterior al Salmo 23. Y podemos ver, amados hermanos, que en el Salmo 22 podemos ver al buen pastor que su vida da por las ovejas, como lo dice en Juan 10:11. Y en Isaías 53:6, vamos a ver lo que dice Isaías 53:6. Dice de la siguiente manera, dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por sus caminos, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Aquí estamos viendo, ¿verdad? Estamos viendo primero en el Salmo 22 cómo el buen pastor, lo podemos ver en el Salmo 22,
como incluso tiene un pequeño subtítulo el Salmo, y habla el grito de angustia, dice el subtítulo, el grito de angustia y un canto de alabanza. Vemos ese grito de angustia de nuestro Señor Jesucristo, porque vemos, ¿verdad? Aquí comienza el Salmo diciendo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y si recuerdas, en Mateo nos habla, ¿verdad? Hablábamos la semana pasada de estando en esa cruz, el Señor expresaba estas palabras, ¿verdad? Vemos aquí a Isaías en el Salmo de David, vemos, ¿verdad? Cómo ahí ya David está hablando de la angustia que está pasando el Señor Jesús en esa cruz, de nuestro Salvador, de nuestro buen pastor. El salmista profetiza con todo lujo de detalles acerca de cómo sería el sufrimiento de Cristo. Y a partir de ahí, la muerte dejó en él, en nuestro amado Jesús, su aguijón, y ya no tiene más poder para dañar a los hijos de Dios, a ti y a mí, hermanos, siempre y cuando estemos nosotros en el buen camino, estemos en sus preceptos, en sus estatutos. Si andamos descarriados, si andamos en terreno del enemigo, indudablemente, dijera el dicho por ahí, saldremos raspados. Pero si andamos en los caminos de Dios, el enemigo no tendrá injerencia en nuestras vidas. Tratará de hacernos caer, pero si estamos bien nacidos de la palabra, bien buscando al Señor y haciendo lo que Jesucristo hizo cuando el enemigo lo atacó, hablándole con la palabra, refutándole con la palabra, expulsándolo de nuestras vidas con la palabra, Él huirá de nosotros, hermanos. Entonces podemos ver en el Salmo 23, ¿verdad? En el Salmo 22, en el contexto, ¿verdad? Podemos ver en este Salmo que es anterior al Salmo 23, podemos ver a David profetizando, amados hermanos, de las angustias, del dolor que iba a pasar el Señor Jesús, pero también habla de esa victoria maravillosa, de cómo el Señor Jesús iba a salir victorioso y de que la muerte iba a dejar su aguijón en el Señor Jesús, pero Él iba a salir victorioso, porque el Señor Jesús murió, sí, pero también resucitó. No quedó en esa tumba. El Señor resucitó y nos dio la victoria. Y dice aquí nuestro estudio, ¿verdad? Que ahora ya no tiene más poder, amén, para dañar nuestras vidas. Podremos morir físicamente, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que no temamos al que puede matar el cuerpo, más bien temamos a aquel que puede matar el cuerpo y nuestra alma la puede mandar al infierno. Y ese es nuestro Dios. A Él sí debemos de temerle, porque el otro, el enemigo puede matar nuestro estuche, el cuerpo, pero Él no puede mandar. Él no puede dañar nuestro espíritu, nuestra alma. Amén. Si nosotros estamos en el Señor. Amén. Entonces, podemos ver en el Salmo 22, ¿verdad? El sufrimiento de Cristo, cómo David detalla el sufrimiento de Cristo, pero también nos habla de su victoria y de cómo obtiene la victoria para hacernos victoriosos a nosotros, amados hermanos. Y también vemos el Salmo 24, un salmo que obviamente está después del Salmo 23, y se nos describe en el Salmo 24 las glorias, ¿verdad? Las glorias que vendrían tras estos sufrimientos. Dice el Salmo 24:9, dice, alzad, oh puertas, vuestras cabezas y alzaos vosotros, puertas eternas. Aquí el Salmo 24 nos salva, el 22 nos habla del sufrimiento de Cristo, de esa terrible sufrimiento por el que va a pasar, y en el Salmo 24 nos habla, nos describe las victorias que el Señor lleva, la gloria que lleva el Señor Jesús después
de ese sufrimiento. Y entonces aquí el Salmo 24 nos habla de que debemos levantar las cabezas porque va a entrar el Rey de gloria, perdón. Y en medio de ambos, del 22 y del 23, está el Salmo, del 22, perdón, y del 24, discúlpenme que de repente me enredo yo sola, pero en medio del Salmo 22 y del Salmo 24 se encuentra el Salmo 23, que nos habla de las experiencias del cristiano desde el día en que llegamos a ser beneficiarios del sacrificio supremo de Jesucristo hasta el momento cuando participaremos de la gloria con Él. Amén. Qué maravilloso, hermanos, porque aquí estamos viendo que en el Salmo 22 nos habla del sufrimiento que ha de pasar el Señor Jesús en la cruz, y en el Salmo 24 nos habla de la gloria suprema de su victoria. Y en el Salmo 23, que está en medio del 22 y del 24, nos habla de las experiencias que tú y yo como cristiano llegamos a obtener del supremo sacrificio de Jesucristo desde ese preciso momento en que tú vienes al arrepentimiento, que venimos al arrepentimiento y que recibimos esos hermosos beneficios del perdón, de la justificación, y que a partir de ahí estamos protegidos por nuestro amado Señor, porque envía al Espíritu Santo, nos da el Espíritu Santo para que no estemos solos, para que seamos fortificados, para que tengamos la fortaleza, para que sea abierto nuestro entendimiento por medio del estudio de la palabra, por medio de tiempos con Dios. Y entonces, amados hermanos, de nosotros depende qué tan fortalecidos estemos. Porque si buscamos la palabra de Dios ocasionalmente, vamos solamente los domingos a la iglesia, estaremos con una fe naufragante, una fe que esté naufragando, una fe que se estará tambaleando. Pero si estamos buscando de Dios, si estamos asidos del Señor, ya obtenimos, ¿verdad? El Salmo 23 nos habla de esa hermosa experiencia cuando venimos al Señor Jesús en arrepentimiento y recibimos el perdón, creemos en su sacrificio, creemos que a partir de ese momento formamos parte de la familia de Dios, que ahora somos adoptados como hijos y que ahora ya no somos bastardos, sino somos hijos, y que tenemos los beneficios de ese sacrificio supremo que llevó Cristo en la cruz. Y de cómo durante todo nuestro andar como cristianos vamos a participar allá en la gloria. Aquí ya lo estamos participando, pero allá será nuestro gran deseo estar con nuestro Señor. Participaremos de la gloria con Él, allá en esos lugares celestiales donde Él ya los fue a preparar para ti, para mi hermano. Y que andando en este mundo, cuando tenemos una relación correcta con nuestro Señor, no importa el problema, el sufrimiento, la angustia, la tribulación que estemos pasando, sabemos que todo está bajo control, porque si Dios permitió que sucediera en nuestras vidas, es porque de ahí el Señor tiene un propósito para la edificación de nuestras vidas. Amén. Entonces, podemos formar un esquema de este salmo, y ese esquema en cuanto a la composición de este salmo podemos ver que se centra en dos metáforas. El primero como pastor, ¿verdad? Nos habla de la figura del pastor, que indudablemente es nuestro Señor, y que del 1 al 4 vamos a ver, ¿verdad? En el Salmo 23 del versículo 1 al versículo 4 vamos a ver la figura de nuestro amado Jesús como pastor. Y el anfitrión, ¿verdad? Que es el Salmo 23 del 5 al 6. El que recibe, el que va a recibir, el anfitrión maravilloso. Entonces, también se puede hacer un bosquejo, ¿verdad? Pensando en todas las etapas de nosotros como creyentes.
Y primeramente, si estás anotando, voy a volverte a repetir para que anotes, ¿verdad? Que la composición del Salmo está centrado en dos metáforas. En la metáfora del pastor, que abarca del Salmo 23, del versículo 1 al versículo 4. Y el del anfitrión, que abarca en el mismo Salmo 23, del versículo 5 al versículo 6. Pero también podemos hacer un bosquejo que abarca las diferentes etapas de la vida de todo creyente. Y primeramente vamos a ver, número 1, en el mismo Salmo. Recuerda que estamos hablando del Salmo 23, pero quiero hacer énfasis. Salmo 23, del 1 al 3, nos habla de la vida presente donde toda necesidad es suplida por el pastor. Amén. Entonces vemos, ¿verdad? Las dos metáforas, la metáfora del pastor que abarca del 1 al 4, del versículo 1 al 4 del Salmo 23, y el del anfitrión que abarca del versículo 5 al versículo 6. Pero podemos bosquejarlo para ver también la vida de todo creyente, tu vida y mi vida, de todo aquel que viene al Señor Jesucristo. Y primeramente, como punto número 1, podemos ver que del versículo 1 al versículo 3, hablando sobre identificar la vida del creyente en este Salmo 23, podemos ver que del versículo 1 al versículo 3, la vida presente donde toda necesidad es suplida por el pastor. Podemos ver ahí nuestra vida presente, la vida del cristiano que suple toda necesidad. El pastor suple todas nuestras necesidades, todos los días, a toda hora. El pastor maravilloso suple todas nuestras necesidades. Número 2, en el versículo 4, podemos ver que aunque pasemos por la muerte, donde el Señor nos libra de todo temor. No importa que pasemos por la misma muerte, amados hermanos. No importa si nos dieron un diagnóstico de muerte. No importa. Dice en el versículo número 4, ¿verdad? Mira lo que dice el versículo número, dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Entonces, en el punto número 2 de nuestro bosquejo, podemos ver que aunque pasemos por la muerte, por el valle de la muerte, Él nos librará. Porque Él nos acompaña, porque Él va con nosotros. Y en el punto número 3, podemos ver del versículo 5 al versículo 6. Dice aquí, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Amén. Dice, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Aquí, amados hermanos, en el versículo del 5 al 6, es el disfrute de la eternidad, donde todo deseo será cumplido por el Padre para nosotros. Porque entonces estaremos ahí con Él, gozándonos con el Padre, gozándonos con nuestro amado Salvador. Amén. Entonces podemos expresar, Jehová es mi pastor. Y podemos ver, amados hermanos, la experiencia de David como pastor. David, el autor de este salmo, le decía yo, ¿verdad? No escribió lo que él ahí le pareció, sino era el Espíritu Santo dictándole este salmo, hablándole, dando la profecía de nuestro amado Salvador. Y David, escribiendo, ¿verdad? Lleno del Espíritu Santo, comienza refiriéndose a Dios como su pastor. Todos recordamos que en su adolescencia
él había sido pastor de ovejas y en su cuidado de ellas había llegado a tener experiencias que marcaron su vida. Amén. Entonces, si alguien sabía, ¿verdad?, del cuidado de las ovejas, del trabajo del pastor, lo sabía él, porque él mucho tiempo fue pastorcillo de ovejas. Acuérdate que cuando va Samuel a ungirlo, ¿verdad?, va con sí, su padre, y con Isaías, perdón, su padre, con Isaí, su padre, él va y pregunta por sus hijos, porque ungió a todos sus hijos, a los que estaban ahí, y pues no, el Espíritu le decía, este no es, este no es, este no es, porque pues obviamente Samuel veía y decía, no, pues yo creo que este es, no, yo creo que este es. Y entonces como ya se acerca a cada uno de ellos y el Espíritu Santo les dice que no, le pregunta, oye, ¿y no tienes más hijos? Ah, bueno, sí tengo uno, pero anda ahí en el campo cuidando a los borregos, ¿verdad? Las ovejas. Y lo manda a traer. Entonces, vemos que su vida, ¿verdad? Incluso cuando él habla, dice, yo maté osos, maté a león, ¿verdad? Decía, y él habla, dice, en el nombre de Jehová mataba, ¿verdad?, al oso, no dejaba que devoraran sus ovejas. Entonces él sabía indudablemente cómo era la labor de un pastor, porque él había vivido esa experiencia en carne propia. Entonces cuando él habla, comienza el Salmo 23, lo comienza refiriéndose a Dios como su pastor. Mira lo que dice en Primera de Samuel 17, del 34 al 37. Dice, David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras de él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaban contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David, Jehová me ha librado de las garras de león y de las garras del oso. Él también me librará de las manos de este filisteo. Amén. Entonces, él indudablemente conocía la labor, el trabajo de pastor. Por eso él hablaba de la figura del pastor, porque cuando él recordaba cómo defendía celosamente a su rebaño de las garras del león y del oso, indudablemente cuando él defendía, ¿verdad?, y que lo salvaba, hace referencia aquí, David, ¿verdad?, dice, de las garras del oso y de las garras del león, Jehová me liberó. Jehová me libró. Entonces, por eso él hablaba de esa figura de pastor, porque decía, él me va a librar de cualquier circunstancia. Él va a estar ahí, porque estuvo conmigo cuando era yo un pastorcillo. Él me va a librar porque Él es grande y Él es poderoso. Es un pastor que cuida su rebaño. Pero ahora David no estaba pensando en sí mismo como pastor, sino que en este salmo asume su posición como oveja que se siente cuidado por Dios mismo, ¿verdad? Entonces, cuando él comienza a hablar a escribir en este salmo, evoca a la figura del pastor. Y él en este salmo no está pensando en sí mismo, sino está viendo a su Dios, está viendo a nuestro Dios como pastor, y él se está tomando el lugar de oveja, sabiendo que él cuida de nosotros.
Y cuando leemos este salmo, lo vemos así, hermanos, como parte de su rebaño y él dando su vida por cada uno de nosotros. Y si David había protegido con delicadeza sus ovejas y de manera fiera también, ¿verdad? Defendía sus ovejas y las había defendido aún a riesgo de su propia vida, ¿cómo no haría Dios mucho más a favor de él? Y eso mismo debemos de reflexionar nosotros. ¿Ustedes creen que Dios no podría guardarnos? Y Él nos está diciendo que Él es el buen pastor y que su vida dio por cada uno de nosotros. ¿Ustedes creen que no podrá defender nuestras vidas con uñas y dientes? Él tiene el poder para hacerlo. No hay nada. Si nosotros estamos bajo su cobertura, bajo su cuidado y permanecemos ahí en la roca, nada habrá ni nadie podrá tocarnos. Tocará el cuerpo, pero nuestra alma, nuestro espíritu no podrán tocarla. Y si aún muriéramos, si aún el enemigo atacara nuestro cuerpo físico, en ese preciso momento, al morir nosotros iríamos a la presencia de nuestro Dios a gozarnos. Amén, gloria sea al nombre de nuestro Señor. Él, nuestro Dios, hará mucho a nuestro favor, amados hermanos. Notemos también que David se refiere a Dios por su nombre, Jehová. Esto es significativo porque este nombre subraya el hecho de que Él es el único que vive y existe por sí mismo. Amén. Él existe en la eternidad. Él está en la eternidad. Él no tiene principio ni final. Él es nuestro Dios. Amén. Toda otra forma de vida, desde lo invisible hasta lo visible, hasta el virus que alcanzamos a ver en un microscopio porque no lo podemos ver con nuestros ojos, necesitamos de un microscopio para detectarlo. Hasta los arcángeles que están ahí alrededor del trono de nuestro Dios. Todo, absolutamente todo, hermanos, todo lo que vemos, los planetas, todo lo que vemos. El pequeño microbio, el pequeño virus, el viento que no vemos, todo, hermanos, todo subsiste por él. Todo viene de él. Y David conocía a este todopoderoso ser como su pastor. Él reconoce la grandeza de su pastor, su soberanía. Él sabe que es todopoderoso. Por eso él sabe que puede confiar en él como su pastor. Es interesante ver la confianza con la que David se refiere a Dios como mi pastor. Se sentía parte de su rebaño y bajo su protección. Y esta es precisamente la puerta de entrada para disfrutar de todas las bendiciones que a continuación vamos a ver en este salmo, hermanos. Si Dios no es nuestro pastor de una forma personal, todo lo demás no pasará de ser una bella poesía, pero de ninguna manera logrará traer consuelo verdadero a nuestra vida. Y eso es verdad, hermanos. David sabía que podía poner toda su confianza y llamarle mi buen pastor, porque sabía quién era su pastor. Sabía que él existía en la eternidad, que él no tenía principio ni fin, que él era soberano y que era creador de todo cuanto él veía, de todo lo que le rodeaba. Él lo sabía. Por eso él tenía toda su confianza de saber que si era parte de su rebaño, ningún oso o león podría devorarlo. Dice la palabra de Dios que Satanás
es como león rugiendo. Les dice, es como un león rugiente que anda alrededor nuestro buscando a quien devorar, buscando quien se sale de la protección de Dios para entonces lanzarse encima de él y empezarlo a quererlo devorar con sus mentiras, con sus engaños. Pero, ¿sabes? Acabamos de ver aquí en nuestro estudio, dice que para que nosotros formemos parte de este rebaño, para que nosotros estemos formando parte de ese rebaño, la única puerta, dice la palabra de Dios, dice el Señor Jesús, yo soy la puerta. Por la puerta que es Jesucristo, Él es la única puerta por la cual podemos entrar a este rebaño. No hay otra puerta. No podemos saltar la barda. No podemos hacer un hoyo para entrar. No hay una puerta y esa puerta es Jesucristo. La puerta es Jesús. Para poder entrar y formar parte de su gran rebaño y poder disfrutar de todas las bendiciones que vamos a ir estudiando durante el desglose de este Salmo 23. Si Dios es nuestro pastor, de una forma personal, que tú te identifiques con Él como tu pastor, que yo me identifique como mi pastor, que yo ponga toda mi confianza en mi pastor, solamente será de manera personal, aceptándolo como único y suficiente Salvador, reconociendo su muerte en la cruz como el medio para que tú seas perdonado, para que yo sea perdonado, para nuestros amigos que nos escuchan puedan ser perdonados. La única manera es recibiéndole a Él como único y suficiente Salvador y podremos pasar a formar parte de ese rebaño y Él entonces será nuestro pastor. De ninguna otra manera lo podemos hacer. Si no lo hacemos de esta manera, hermanos, el leer este salmo únicamente se convertirá en una poesía preciosa que se oye muy bonita, pero hasta ahí va a quedar. No va a tener ningún efecto en nuestras vidas y no va a tener ningún consuelo. No va a traer consuelo, no va a traer fortaleza, no va a traer nada a nuestras vidas. Lo vamos a ver únicamente como letra escrita. Pero si nosotros formamos parte verdaderamente de ese rebaño, entonces podremos gozar de esos maravillosos beneficios que dice la palabra que en el Salmo 23. Y entonces nada nos faltará, hermanos, nada nos faltará. Amén. Amén, gloria a Dios. Las ovejas son animales que necesitan ser constantemente guiados y cuidados. Tal vez sea por eso que el creyente es comparado con ellos. Entonces, aquí estamos viendo en nuestro estudio que dice que las ovejitas son animales que necesitan constantemente ser guiados y cuidados. Tal vez por eso el Señor nos comparó con las ovejas, porque Él constantemente, nosotros necesitamos ser guiados y cuidados por Él. Necesitamos de su guía, necesitamos de sus cuidados. Y así como las ovejitas, ¿verdad? Son guiadas, así el Señor con su callado. El callado es una vara que usa el pastor, no para golpear a las ovejas, la usa para guiarlas, para acercar el callado a un lado del cuerpo de la ovejita para guiarla hacia el camino que va correcto. Y así nuestro Señor. Tal vez por eso el Señor Jesús hizo esa metáfora de que Él es el buen pastor y que nosotros somos sus ovejas. David, como una de las ovejas que era cuidada por el Señor, manifiesta su completa confianza en la bondad solícita de Dios para asegurar todo lo necesario para su vida y para nuestras vidas, tanto en el presente como en el futuro, amados hermanos.
Vamos a ver a lo largo del Salmo la provisión divina de Dios para nuestras vidas y vamos a ver cómo incluye cosas tan variadas como el alimento, la bebida, nuestro descanso, nuestra protección, nuestra restauración, la compañía, aliento, dirección, consuelo, gozo, felicidad y gloria. Amén, gloria sea el nombre del Señor. Te voy a repetir lo que vamos a ir viendo a lo largo de este salmo, de esa hermosa provisión divina. Todo lo que incluye la provisión divina de nuestro Señor y que es muy variada y que incluye desde el alimento, la bebida, el descanso, la protección, la restauración, la compañía, el alimento, la dirección, el consuelo, el gozo, la felicidad y gloria. Amén, gloria. Porque aún en medio del dolor y del sufrimiento tendremos gozo, tendremos felicidad, sabiendo que Dios tiene todo bajo control. El salmista percibe que el hombre tiene necesidades más profundas que las del cuerpo. Y sabe que solo en Dios pueden ser satisfechas. Y eso es verdad, hermanos. Sí, es cierto. Nuestro cuerpo físico tiene necesidades que tenemos que cubrir, ¿verdad? Y que nuestro Dios las cubre todas nuestras necesidades de vestimenta, de alimento, de compañía, ¿verdad? Porque Él también nos provee compañía, nos provee un compañero o una compañera de vida. Y luego tenemos también hijos que son una bendición y que también son compañía para nuestra vida. Restaura nuestras vidas cuando estamos en problemas, cuando estamos decaídos, cuando nos hemos alejado y queremos que el Señor restaure de nuestras vidas. Nos da descanso. Cuando nos sentimos cansados por X circunstancia, el Señor trae descanso. Nos trae paz, seguridad en su palabra. Nos trae el aliento cuando nos sentimos desalentados, cuando sentimos que ya no podemos con cierta circunstancia. Vamos a su palabra. Vamos a su presencia de rodillas y Él nos da paz, nos da fortaleza, nos alienta a seguir adelante, nos da dirección. Cuando andamos ya ahí por ahí desbalagándonos, el Señor nos trae dirección, nos trae consuelo, nos trae gozo en medio de la adversidad, nos da consuelo cuando tenemos pérdidas, sea de trabajo, sea de economía, sea de algún familiar, el Señor trae consuelo. Aún en medio de esos trágicos momentos, el Señor trae consuelo a nuestras vidas, nos trae paz, nos trae felicidad y nos trae gloria. Bendito sea el nombre del Señor. Porque dice su palabra que Él es nuestra gloria y el que levanta nuestra cabeza. El que aún en medio del dolor levanta nuestras cabezas. Amén, gloria sea su nombre. Y decimos aquí, ¿verdad? Que sí, verdaderamente. Nuestro cuerpo tiene profundas necesidades que tenemos que cubrir y que el Señor nos las cubre, es nuestra provisión. Cubre nuestras necesidades. Y sabe el Señor, ¿verdad? Que necesitamos cubrir esas necesidades de nuestro cuerpo. Pero también, además de que Él satisface nuestras necesidades corporales, lo que nuestro cuerpo necesita para mantenerse, ¿verdad? Sano, también necesitamos las espirituales, que son tan importantes. Entonces, esto es importante. David, ¿verdad? Sabía que tenía profundas necesidades de su cuerpo y sabía que solo Dios podía satisfacerlas. Y que nosotros hoy, hermanos,
Debemos de entender eso, así como David, que tenemos necesidades y no decir, no, es que tengo que hacer esto y por eso no puedo hacer, no puedo ir a la iglesia, no puedo estudiar, no puedo hacer. No, el Señor sabe que tenemos necesidades y el Señor las va a satisfacer. Pero necesitamos, como en un estudio que tuvimos, ¿verdad? Poner al Señor por encima de todas nuestras prioridades. Él tiene que ser la prioridad número 1 de nuestras vidas y de ahí se desencadena todo lo demás. Nuestro mundo moderno necesita darse cuenta urgentemente de este hecho, porque el hombre es mucho más que un cuerpo. Vemos actualmente, le hablamos a las personas del amor de Cristo, les hablamos del arrepentimiento y el hombre no quiere escuchar nada porque ven como algo prioritario en sus vidas el tener un auto, el tener una casa, el vestir bien, el calzar bien, el, el, el cubrir a sus hijos de, no sé, de un vestir y de un calzar de marca. Todo eso lo ven tan importante, pero el mundo tiene que saber que sí, que el cuerpo, hay necesidades profundas que necesitamos cubrir, pero el único que puede cubrirlas en su totalidad es Dios. Él nos creó, hermanos, Él sabe de lo que tenemos necesidades. No creas que nos creó y ya se desatendió. No, por eso dice la palabra que Él hace salir su sol sobre buenos y malos. Aunque hay hombres malos, el sol sigue saliendo para calentarles, hay lluvia, siguen teniendo un trabajo. Dios les permite, porque Él es bueno. Él es el único que puede satisfacer las necesidades de nuestro cuerpo. Pero tiene que entender el hombre que él es mucho más que un cuerpo, que no nada más es necesario estar llenando o cubriendo las necesidades de este cuerpo físico, sino tienen que entender que tienen un alma y que tienen un espíritu. Y que en esta cultura materialista y de consumo siempre fracasará en traer la felicidad al hombre porque no tiene en cuenta estas otras facetas que tiene, las ignora por centrarse en exclusividad en las necesidades de su cuerpo. El hombre tiene que saber que no nada más es un cuerpo físico, sino también tiene alma y cuerpo y que está tan ocupado, ¿verdad? En esta cultura materialista que nos invade en la televisión, en el periódico, en los folletos, en los anuncios monumentales que vemos en la calle, ¿verdad? Que nos hablan de miles y miles de productos y que nos bombardean todavía y que el hombre trata de consumir todo lo que oye, todo lo que escucha, todo lo que ve y que siempre está consumiendo por querer cubrir las necesidades exteriores de su cuerpo, olvidándose por completo de su alma y de su espíritu. Olvida por completo por estarse centrando en lo exterior, en su cuerpo, en el estuche, Dios, yo siempre digo, en el estuche que el Señor nos prestó para deambular por este mundo y se olvidan, ¿verdad? Se preocupan por vestirse con ropa de marca, zapatos de marca, un buen teléfono, un buen reloj, un buen auto, una buena casa, una buena economía, un buen restaurante, pero su alma y su espíritu están ahí en su interior, todos chiquitos, chaparritos, hambrientos, desnutridos, pero su exterior está deslumbrante. Y se le olvida que al morir, todo eso no va a servir de nada. Sin embargo, su alma y su espíritu, ¿a dónde va a ir a parar? Necesitas, amado amigo que nos escuchas, preocuparte por tu alma y tu espíritu. Ahora que tienes vida todavía, porque dice la palabra de Dios que está establecido en la palabra de Dios que el hombre muera una sola vez y después de eso, el juicio.
no hay más oportunidades. Cuando el hombre expira, muere, se va el último aliento de vida, se le acabaron todas las oportunidades. Ya no hay más oportunidades. No hay limbo, no hay lugares intermedios. No se puede hacer ya nada por aquel que murió. Por eso, estando en vida, tenemos que pensar dónde queremos pasar la eternidad, porque este cuerpo físico va a irse ahí al sepulcro y se lo van a comer los gusanos, pero el alma y el espíritu irán al lugar donde escojamos en vida, donde queremos pasar la eternidad. Tenemos que ponerle atención a nuestra alma y nuestro espíritu, alimentarlas, a venir a nuestro Creador, venir a pedir perdón al Señor para que seamos perdonados a través del sacrificio de Jesucristo, y a partir de ahí, hermanos, formar parte de ese rebaño del Señor, para que podamos disfrutar de los beneficios, para que si muero, no importa que mi cuerpo se vaya al sepulcro y se aguzane, se vuelva polvo, mi alma y mi espíritu irán al Creador. Pero si no nos preocupamos por ello, nomás nos preocupamos por el cuerpo, ese cuerpo se va a podrir ahí, va a comérselo los gusanos, se va a volver polvo. Dice la palabra de Dios que polvo somos y al polvo volveremos. Fuimos creados del polvo. El Señor nos creó de eso. Pero su alma y su espíritu, si no te preocupaste por ello, va a ir el espíritu va a volver al Señor, pero tu alma irá a un lugar de tormento eterno. Por eso ahorita que tienes vida, amigo o amiga, que nos escuchas, preocúpate por decidir dónde quieres pasar la eternidad. Amén. ¿Cuántas personas en este mundo se encuentran como el hijo pródigo de la parábola de Jesús, diciendo, yo aquí perezco de hambre? ¿Cuántos? Y esto es para ti, amado hermano, que a lo mejor andas desbalagado y andas por ahí como el hijo pródigo diciendo, y yo aquí perezco de hambre. Tu espíritu está padeciendo de hambre porque no estás buscando de tu Señor, buscando de tu pastor. La única forma de tener la vida en plenitud es volviéndonos a Cristo. Si te has desbalagado, solo en Él podemos estar completos. Así lo dice la palabra. Vamos a leer un último texto y nos despedimos. Vámonos a Colosenses 2, 9 al 10. Dice la palabra de Dios en Colosenses 2, 9 al 10. Dice, porque en Él, en Jesús, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Amén. Entonces, la única forma de tener la vida en plenitud es volviéndonos a Cristo, porque Él es la plenitud. En Él habita la plenitud. Y si Él habita en nuestras vidas, dejamos que cada día nos parezcamos más a Él a través de el estudio de la palabra, a través de darnos tiempos con Dios, a través de saborear su palabra. Tendremos entonces la llenura del Espíritu, tendremos la plenitud de Él, porque en Él habitaba. El Espíritu Santo nos trae la plenitud de Cristo, hermanos, porque entonces podremos tener el fruto del Espíritu Santo, que es tener la plenitud de Cristo. Hasta aquí nos vamos a quedar, pero no sin antes grabarnos en nuestros corazones estas palabras. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Dice en Filipenses 4:19,
Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Si Cristo Jesús es la plenitud, entonces vamos a tener la plenitud porque en Él Dios va a suplir todas nuestras necesidades. Nada habrá que nos haga falta. Amén. Nos vamos a quedar hasta aquí en esta parte de nuestro estudio y continuamos la siguiente semana. Muchas gracias por tu atención. Vamos a orar para concluir nuestro estudio, amados hermanos. Padre bendito, Señor Dios que estás en el cielo. Padre, te damos muchas gracias en esta hora, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, por el estudio de tu palabra, Señor. Gracias, amado Dios, porque a través del Salmo 23, Señor, podemos ver lo maravilloso, el pastor maravilloso que tú eres, Señor. Estamos comenzando el estudio de este Salmo, Señor, y la pequeña introducción que estamos teniendo, Señor, es algo extraordinario, maravilloso, que nos edifica, Señor, que nos abra nuestro entendimiento, Señor, y podamos entender que tú eres ese precioso pastor que nos cuida, que nos protege y que nada nos faltará si estamos asidos de tu mano, Señor. Muchas gracias te damos en esta hora. Te doy gracias por esta estación de Radio Jai 104.3 FM, la cual, Señor, es administrada por nuestro hermanito Héctor Islas y su esposita Gisela. Te pedimos, Señor, que tú le bendigas, Señor, que seas tú, Señor, dándole sabiduría para que administre de manera sabia, Señor, esta estación para propagar tu palabra, Señor. Gracias, Señor, te doy por todos y cada uno de los hermanos, Señor, que entre ellos yo, Señor, que compartimos, Señor, tu palabra en esta estación, Señor, que cada día te busquemos, Señor, con responsabilidad y con amor, Señor, que seamos cada día, Señor, llenos de tu Espíritu, Padre, para que cuando hablemos, Señor, tu palabra, Señor, la hablemos como está escrita, Señor, no lo que creemos, lo que pensamos, sino lo que tu palabra dice, Señor, porque tu palabra es perfecta, tu palabra tiene autoridad y poder, Señor. Te damos muchas gracias, Señor, por ello. Te doy gracias por mi pastor, Señor, Doroteo Rivera Zarza, por su esposa, Señor, Adriana Herrera Ortiz, bendice sus vidas, Señor, que ellos, Señor, sigan, Señor, siendo sensibles a tu voz, Señor, y que ellos, Señor, sigan haciendo lo que tú los llevas a hacer, lo que tú los guías a hacer, Señor, que lo hagan, Señor, y que ellos, Padre Santo, cada día más busquen de ti, Padre. Te doy muchas gracias, Señor, por la oportunidad que tú me das, Señor, de servirte, Padre de la gloria. Gracias, Señor, porque es un honor servir al Rey de Reyes y Señor de Señores, al Dios vivo, al que todo lo puede, al Todopoderoso, a Jehová, Dios de los ejércitos, a mi amado y bendito Salvador Jesucristo y tu Espíritu Santo, Señor, que enviaste a nuestras vidas. En el nombre de Jesús, te doy muchas gracias, Señor. Amén. Me despido de ustedes, amados hermanos, no sin antes invitarlos como cada semana a la comunidad de Fe Dios es Fiel en calle Bronce número 1, lote número 1, en las Joyas de Tizayuca, aquí en Tizayuca. Me daría mucho gusto verte por ahí y darte un abrazo. Te mando un abrazo fuerte, fuerte, con mucho cariño, con mucho respeto y nos vemos el próximo lunes. Mientras tanto, que el Señor te guarde. Bendiciones.